Buenas tardes. Bueno, estamos en vivo en el 9, obviamente, con el tema que pasó ayer, con el tema de Telma, a quien abrazamos y obviamente acompañamos en todo, a Telma y a todas las mujeres. Ayer a las 19 horas en la conferencia de prensa de actrices argentinas, a quien una vez más valoramos y acompañamos también y agradecemos, sobre todo agradecer. Se dio el nombre de Juan D'Artés con una denuncia tremenda de esta niñita, porque aún con 25 años sigue siendo una niña. Y todo lo que se fue desatando después, estamos con Raquel Hermida, leyenda que es nuestra amiga y compañera en esto de desasnarnos todo el tiempo. Y abogada de una de las Y abogada denunciantes. de ANACO. Y estamos con otra gran periodista que es Mariana Carvajal. Gracias, Mariana, por venir. Gracias por la invitación. Gracias, un placer. Porque más allá de lo tremendo que se desató ayer y más allá de lo que cada una opine y tenga para decir, a mí me parece que hay un gran quiebre qué es lo que se viene después de todo esto. Mira, yo creo que ya lo estamos viviendo. Lo de ayer fue una jornada histórica. Con el Ni Una Menos. Claro, venimos en un contexto de 3 años de Sí. gran movilización, donde se van corriendo los velos, donde se van rompiendo las cáscaras, los bozales, ¿no? Para poder gritar, ponerle nombre y apellido a las violencias machistas que históricamente hemos sufrido las mujeres en todos los ámbitos de nuestras relaciones interpersonales. De una magnitud y de otra, ¿no? No es lo mismo una cosa que otra. No. A veces hay no son grises, graves. a veces hay conductas inapropiadas y a veces hay delitos. Lo que se denunció ayer es un delito, una violación. A veces hay como conductas que no corresponden, ¿no? Y me parece que es un momento histórico porque la legitimación del colectivo, de las que te acompañan, ¿no? Ese coro que ayuda a que la voz se escuche más fuerte. Eso es muy importante porque muchas mujeres históricamente no han denunciado porque se han sentido solas. Muy solas. Porque se han sentido solas y no le... Y con miedo. Con Claro, miedo, no les claro. han creído. Es más fácil no creer, es más cómodo no creer. Mejor ¿Por qué? callate porque no vas a laburar más. ¿Quién te va a creer? Es la palabra de él Es contra que el la no tuya. creer requiere de un no compromiso y eso siempre es mucho más Y además fácil. porque imagínate lo que estalla y creo que ya los efectos los estamos viviendo en nuestros WhatsApp, con comentarios, quienes nos han escrito, muchas mujeres que han sentido la empatía en ese relato de sentirse, bueno, yo también tengo que acompañar, la que no se animó a contar, Claro. la Mucha que no se gente animó acompañando, a creer. Mucha gente disculpándose. A mí me impresiona, Maju, cómo una nena o una mujer tiene que llegar a contar este nivel de detalle de a qué fue sometida para que se le crea. Digo, No, fue y- muy fuerte y- lo que y contó necesitar Telma. el apoyo de 500 mujeres para ir contra uno. Sí. Digo, ¿cómo puede ser que todavía necesitemos crear una red tan gigantesca para que no nos traten de mentirosos? Hoy el mundo, Argentina, le cree a Telma, pero había 3 denunciantes con situaciones distintas, pero muchas muy graves realmente. Y con una frase clave, además. Con una frase clave que se vuelve hashtag. Digo, ¿a qué tenemos que exponer a las víctimas? ¿Qué fuerza que tiene Telma? ¿Qué agradecidas que tenemos que estar si a partir de esto las cosas cambian? Ahora digo yo, yo quiero ¿ustedes una no pregunta. notaron ayer cuando la veíamos en cadena nacional a Telma ver a una nena de 8 años desconsolada llorando? Porque yo veía la imagen de una criatura, más allá de que en ese momento tenía 16 y era menor, hoy tiene 25, 26, es una mujer con todas las letras porque sale y rompe esa estructura de tristeza, de angustia para Es que, poder ¿qué te pensás contar que a es los una 4 mujer vientos. violada? Es una mujer Por eso digo, absolutamente pero cuando vulnerada. yo la veo, cuando la gente aplaude, cuando el público presente entre actrices, periodistas y los que estaban en el recinto que prestó Rottenberg para este discurso, que es el multiteatro, veía en pantalla partida la cara de Juan D'Artés y por otro lado una nena de 8 años, me imaginaba yo, una nena de 8 años llorando desconsoladamente. Me olvidé que tenía 25 o 26. Me olvidé que esa era una mujer hecha y derecha que hoy podía contar lo que le había pasado. Estaba viendo a una hermana, a una posible hija mía, a una vecina. Si Telma no ¿entiende? hubiera puesto el cuerpo de esa forma y no hubiera contado lo que contó con lujo de detalles, hoy también estaría muchísima gente cuestionando. Esto sucedió, Bueno, esto fue verdad. ¿Por qué lo contó ¿Por qué no lo ahora? dicen? ¿Por qué no lo contó antes? Porque ¿No? El fue antes. típico comentario. A mí me parece Pero- también importante señalar algo. Telma, a partir de que lo cuenta y lo pone en palabras como pasa, deja de ser víctima, ¿no?
hay que salir de ese lugar. Claro, porque exactamente, porque si no total. lo que pasa que la víctima ideal para los medios, para la justicia, no puede ser feliz, no puede rehacer su vida. Si la vemos sonreír, entonces nos mintió, eso Claro, no era fue verdad. para tanto. Claro. Eso lo dicen muchas mujeres Nunca que se han corre atravesado el por- foco de juzgar a la víctima. y además Es porque impresionante. pareciera que hay un modelo de víctima que tiene que encajar con el dolor. Por supuesto que está atravesada por muchas marcas que son invisibles, pero que son indelebles. Pero sigue su vida adelante. Y el acompañamiento, no solo de sus amigas, actrices, pares, de la sociedad, en esa escucha que le cree es fundamental para la reparación. Ahora, Claro, Mariana, claro, una cosa. para ella, D'Artés es un tipo que es un artista conocido, pero no es una persona importante de peso en los medios. ¿Vos crees que van a aparecer chicas o señoras que empiecen a denunciar gente de poder en los medios o dueños de medios? Bueno, Hay Mira, el dueño de un bueno. medio para el que yo no he trabajado, aclaro, del cual me han relatado muchas cosas, pero ¿vos crees que alguien se va a animar? Perdón, yo ya les digo, disiento con que no tiene poder, porque D'Artés, aún con las denuncias que tenía, fue protagonista Por de una favor. tira en Canal 13. Y lo bancaron, O sea, y lo bancaron no es aún dueño con de las un medio. denuncias. No es Pero lo dueño de un bancaron medio. mucho, No, Mecha. pero no es dueño, Lo no es un bancaron tipo, mucho. no es un tipo importante. Vos decís alguien de más poder. Claro, ¿vos crees que alguien se va a animar? Y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver el contexto. Sabemos que el tipo de delito del acoso, el abuso, la violación ocurren muchas veces sin testigos. Es una de las trampas que tiene, claro. que favorece la impunidad. Claro. Y se cuenta mucho después cuando si son en el caso de niñas o niños o adolescentes, cuando pudiste recorrer y tomar distancia, porque la mayoría ocurre en el ámbito no solo intrafamiliar, sino del entorno De confianza. conocido. Entonces vos te tenés que Laboral. crecer porque ¿a quién le vas a contar si ese tipo buen mozo, si tu abuelo, si tu papá es el que te abusa? Digo, venís a romper con la familia, con la amistad, con tantas cosas. No es Hacerla fácil. culpable. Entonces, pasa el tiempo. ¿Cómo reconstruís eso para el sistema penal que te reclama una prueba que es muy difícil? No imposible, por supuesto, hay indicios, uno puede ir recolectando y ese es el camino que se hará ahora seguramente en Nicaragua, en este caso, pero en otros, pero aún con indicios, aún con el relato de la víctima que es verídico, conocemos tantísimos casos que la justicia no quiere oír, no quiere escuchar, no quiere validar esos hablando de relatos. poder, Perdón porque, Raquel. perdón porque, sí, hubo sí, un cambio importante. muy importante. Y ¿Vos tenemos decís? que decirlo. Ari ¿Qué más? Perdón. Paluch, con la cantidad de denuncias de acoso que tiene, volvió a conducir un programa en la Bueno, primera mañana pero sin ningún no inconveniente. llevaron a cabo correctamente la La denuncia. denuncia. Sí, hay algo ahí que por no está partes. bien. Vamos por partes. Concretamente desde el caso Zárate, la validez que tiene el relato de la víctima es importantísimo. Y también las pericias psicológicas y psiquiátricas. Claro. El caso Zárate lo único que hizo fue sentar jurisprudencia y decirle al mundo, créanle a la víctima. Entonces se ocurrió en la provincia de Buenos Aires y la perspectiva de género, esa palabra tan difícil que significa creerle nada más ni menos que a la víctima cuando denuncia violencia o cuando denuncia abuso o acoso, eso es obligatorio hoy para los jueces. Pero no lo Desde- cumplen. Sí. Vos sabés que no pasa en todos Bueno, lados. no lo Hace cumplen pocos días, si los abogados no se preparan correctamente y no lo hacen cumplir. lamentablemente, O sea, la perspectiva de género todavía no es obligatoria Eso la que- capacitación de jueces y operadores Claro. de la Perdón, justicia. perdón. Entonces Sí, te me encontrás esperan con jueces un- como los que dejaron Sí. el Perdón. femicidio Sí, de Lucía impune, por Sí, ejemplo. Por ejemplo. Porque, perdón que las interrumpa, porque tenemos una comunicación telefónica con Sabrina Cartavia, que es la abogada de nuestra Telma, me sale decir, porque podría ser nuestra hija tranquilamente. ¿Cómo estás, Sabrina? Muchas gracias por atendernos. Maju Lozano te saluda. Hola, Ma. Hola, Sabrina, Quiero ¿cómo hablar con estás? vos. ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente. Sabrina, hay una pregunta que nos tiene a todos, que es cómo está Telma hoy. Si pudiste hablar con ella, si pudiste estar. Sé que venís acompañándola hace mucho tiempo. Y Se sé está de- recomponiendo, está descansando y está tomando fuerzas porque ella va a seguir hablando. Pero Sí. por ahora dejemos a descansar, Sin que duda. estamos todos muy conmocionados. Socialmente, digamos, estamos todos como con el corazón tan expuesto. Imagínate ella, que fue su experiencia, que fue una experiencia enterrada bajo el estigma y la vergüenza durante 9 años, que salió a la luz, y salió a la luz además con un apoyo, que, digamos,
lo que está pasando es maravilloso. Telma no es la primera que habló, veníamos, digamos, de las experiencias de Calu, de Anita y de Nati, de Anita Coarti y Nati Junco, que la pasaron muy mal. Bueno, ahí está Hermida, que estaba Sí, está diciendo, Raquel ¿no? acá. Coincido completamente con lo que ella dice, ¿no? Con la cuestión de, bueno, la perspectiva de género y cómo falta en nuestro país formación Lo importante y cómo justamente hablar es castigado, porque las chicas la pasaron muy mal. Calu enfrenta un juicio por daños y perjuicios, se tuvo que enfrentar con Juan D'Artés, defenderse, contratar a un abogado, la pusieron en el banquito de la acusada, y Nati y Anita fueron denunciadas penalmente. Digamos, con lo que esto implica, ¿no? Con esa angustia de saber que una fue víctima y verse revictimizada, o sea, puesta en ese lugar nuevamente de ejercicio de la violencia, del poder. Sí, otra vez. Sabrina, vos viajaste con Telma a Nicaragua, ¿no? No, yo no viajé a Nicaragua. ¿Y cómo está ese tema? ¿Se hicieron, ella pudo declarar bien, Ella tiene que declaró, presentó la volver? denuncia y se hicieron unas primeras diligencias probatorias estando ella allá presente. Se hicieron pericias, ¿no? En Se hicieron Nicaragua. diligencias probatorias, sí. Sí. ¿Y qué se puede saber de esas pericias, Sabrina? No, están ahí, se han hecho, estaremos esperando, digamos, que se incorporen a la causa. La causa está muy nuevita, muy verde, apenas lleva una semana. Por el momento, digamos, estamos en esta etapa. Se van a llevar adelante las pericias, ya las pericias, algunas están hechas, otras están por hacerse. ¿En qué consistieron las seguir- pericias? Pericias psicológicas y psiquiátricas. Ujú. Y aquí, Lo que tenemos después tenemos una prueba que es fundamental, que es el testimonio de Telma, que es nuestra prueba troncal, que será, digamos, reforzada con prueba de indicios, ¿no? Ella tiene testigos, personas, no testigos directos, ¿no? Sino personas a las cuales ella les narró en su momento lo que había pasado, y de esa manera vamos construyendo ese corpus que lo que hace es que sea más fortalecido, ¿no? Que ese ¿Se testimonio puede se vea ubicar a la persona que golpea la puerta y que es la que finalmente le permite escapar de esa situación a Telma? ¿Es ubicable? y bueno, están haciéndose las diligencias respectivas para Claro, ubicar a las personas. claro. Imagínate que esto pasó hace 9 años, esto va a requerir de investigación. ¿Y cuál es la Por ejemplo, expectativa? revisar- Dado el ¿Cómo? país que es y cómo son las leyes allá, imagino que ya estás interiorizada. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué puede llegar a pasar con Juan D'Artés? Bueno, esperemos que la justicia actúa bien y la investigación se hace con perspectiva de género y con respeto de las garantías procesales, que nosotros consideramos que son muy importantes. Obtendremos, digamos, un veredicto judicial que Sabrina, sea a mí acorde me a decían derecho y que- que sea justo. Y que me él decía que era podría quedar malísima la preso justicia allá. en Nicaragua, ¿eh? ¿Cómo? ¿No están hablando todas esas ¿Él Sí. podría quedar preso allá de esa manera? Claro. Y existe una Pero, convención. a ver, hay varias cosas. Primero me dicen que no hay un convenio de extradición con Nicaragua. Que hay un convenio de extradición solamente en el tema narcos, pero no alcanza el resto de los delitos. Bueno, tendremos que ver cómo se sucede la cooperación entre los países y cómo avanza. También, digamos, hay una posibilidad, y es que, digamos, se investigue y también se juzgue en la Argentina, pero bueno, eso es más remoto, hay que, digamos, argumentarlo, hay que presentarlo, y además, digamos, tenemos que contar con la voluntad Sabrina, de Juan D'Artés. claro. Esperemos que él se ponga a derecho. Y lo Claro. mínimo que debería hacer, lo mínimo. Bueno, el es mínimo- lo que dijo el Burlando que el le iba mínimo a recomendar. El mínimo gesto de arrepentimiento que podría hacer es ponerse a derecho. Te quiero leer un tuit, Sabrina, que la diputada de Santa Fe, Alejandra Rodenas, pone, porque ayer se armó mucho debate si había prescripto o no, y dice, es importantísimo aclarar a quienes no lo sepan que el delito que se le imputa al señor Juan D'Artés no ha prescripto por No, no más prescripto. que hayan pasado 10 años. El Código nicaragüense establece que el delito de violación prescribe a los 12 años. Y estamos en términos, ¿no, doctora? Sí, a las exactamente. a ambas doctoras, a vos y a Armida, que está acá, le comento. Sí, el delito no ha prescripto. No Es está importantísimo saber eso también. Una de las novedades que hay en la causa, por lo menos en lo que está pasando ahora en Argentina, Sabrina, es que Fernando Burlando va a pedir pericia psicológica y psiquiátrica para Juan D'Artés. No va a ser una pericia judicial, sino extrajudicial a peritos de parte. Ok.
Y en base a lo que se diga esa pericia, él seguiría o no con la causa. El tema es que él no está dispuesto a viajar a Nicaragua. ¿Vos crees que le va a ser difícil encontrar abogado de Arte? Porque si no va a tener que contratar un estudio allá. Mira, la verdad es que de eso se tiene que encargar D'Artés. Yo no voy a aventurar ningún juicio sobre eso. Y si no, tendrá la defensa pública. Digamos, tiene el derecho a tener un defensor oficial de Nicaragua. O sea, él podrá instrumentar las formas de defenderse y de lograr que se respeten las garantías en el proceso. Claro, tal cual. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias. Sé que tenés unos días difíciles, así que te agradezco mucho este ratito que te tomaste para hablar con nosotros y para aclararnos un poco. Abrazamos a Telma desde acá y muchas gracias por comunicarte con nosotros, por hablar con nosotros. No, yo les agradezco mucho a ustedes por la paciencia, porque fue muy difícil también entablar la comunicación. Sí. La productora, pobre, un amor. Así que les mando un beso enorme. Gracias, Sabrina. Un placer. Adiós. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Sabrina Cartavia, abogada de Telma. Una de las contenedoras, ¿no? Sí. Además. Yo vuelvo a pensar la importancia que es tener periodistas de género, tener abogadas de género. Luciana Pecker, que fue una gran de Telma. Una ficha clave. Una gran compañera. La nota de Luciana de página es impecable. Perfecta. Luciana es alguien que nos viene acompañando hace mucho, quienes tenemos el placer de conocerla. Luciana desde abril trabajando hace con muchos Telma. Años, es una gran contenedora. Desde abril trabajando con Telma, tratando de contener también y de encontrar las cosas y los elementos para que pueda salir esto a la luz. Raque, ¿vos hablaste con Anita hoy? Sí, por supuesto. ¿Y cómo se sintió después bueno, de lo de ayer fue muy conmovedor. Yo lo veo como espectadora, porque evidentemente tengo que tener una cuota de frialdad después de todos los días pasar una cámara Gesell con menores. Claro. Uno va de alguna manera siendo imparcial para ver los errores que jurídicamente pueden ser tomados por la contraria. Pero Anita estaba muy conmovida, se sentía de pronto invadida por los llamados telefónicos, pero Anita estaba feliz porque se confirmó que lo que ella decía, más allá de las críticas de los abogados acerca si tenían o no camarines en ese momento, como si los abogados hubieran estado en ese momento en la tira, esa ridiculez y esa falsa defensa de un imputado, sinceramente, hoy se siente tranquila. Lo que es importante decir es que las querellas que fueron interpuestas contra Anita y contra Natalia no tienen sentido alguno. ¿Por qué? Porque calumnias e injurias no procede, o sea, no corresponde cuando el delito está prescripto, pero el delito existió. Claro. Entonces, por lo tanto, lo que hicieron los abogados fue una mise en escène. Convengamos que era todo un circo para nosotros, digamos, que estamos por televisión, para que no parecieran nuevas chicas. Sí, pero a ver, yo acabo de decirlo en otro programa, pero concretamente es, conmigo trataron de negociar por medio de terceros. Sí. O sea, conmigo trataron hasta de amenazarme. Así que todos vos te ofrecieron plata para sí, le ofrecieron dinero. O sea, ¿y a las chicas le ofrecieron plata? Sí, a las chicas a través mío les ofrecieron dinero. Perdón, Edith, a ver, ayer nos enterábamos de que a vos terminaste un programa de televisión y te llamaron 3 personas diferentes para ofrecerte dinero y que calles. Porque vos con esta historia venís también hace mucho tiempo. En realidad fue un programa de este canal. Bueno, había salido el programa de Rocasalvo. Claro, cuando estuviste en Rocasalvo recibí llamados para pedirte que te calles. Me llama uno que se identifica como colega y por la manera de hablar era compatible con un abogado. Me dice su apellido, después yo lo googleo y no lo localizo por ningún lado. Pero me dice que, cuánto quería para dejar las causas. Para dejar las causas. Y en ese momento yo le contesto, no tengo ninguna causa, porque en realidad no había ninguna causa en curso. Le digo, no tengo ninguna causa y le corté, lo cual siguió insistiendo y nuevamente volvió a amenazar dinero a y vos, demás. a las chicas? ¿Para quién Ese era? me ofrecía dinero a mí. En un segundo llamado me llama ya un abogado que conozco y que es un amigo, conozco a toda su familia, que me ofrece ir a tomar un café
para ver y estudiar cómo podíamos negociar con Anita y con Natalia. Ay, qué escándalo. ¿Y cuánta plata les dieron? Perdón, Bueno, para que callen. No. Claro, Para que por desestimen. supuesto. Para que se termine Entonces todo. yo le digo, ¿a quién representás? Claro. Y entonces le digo, decime, ¿estás representando al canal de televisión? ¿Estás representando a algún él, ¿a abogado? quién? ¿A quién Un abogado, representás? ¿A claro. D'Artés directamente? ¿En nombre Porque de quién? claro, lo conocí y me dice, ay Raquel, por favor, es tomar un café conmigo. No, si él y yo agarré y había le sido dije... claro el mensaje. Claro, entonces yo agarré y le dije, mira, si fueras mi padre o mi hermano, tampoco te revelaría un secreto Muy bien, profesional. muy Así bien. que llamé a las chicas en ese momento, sobre todo a Anita, con la que tuve un diálogo, y Anita dijo, jamás negociaría un tema así. Claro. No se llegó a hablar de un monto de dinero. El monto no se llegó a hablar, pero en otro Porque no llamado lo dejaste. telefónico dijeron un monto Que en importante, el tercer ¿Cuál? llamado. ¿De que cuál? fue un tercer llamado Sí. que nada más que dijeron el monto. No voy Pero a eso no es decirlo secreto porque el profesional, abogado porque es, la verdad le tengo respeto. Cariño. Un tercer llamado de la misma persona. Me da pena. Pero Claro. me estás diciendo Más que quién nada. fue el Un tercer- abogado. Yo te pregunto el monto que ¿Cuánta se plata? llegó a ofrecer. Grande. Era un monto Grande. una Para suma mí suculenta. para mí y mi economía era muy grande. Superior a los 100.000 pesos. Sí, por Un supuesto. millón. No hay plata Por que supuesto, no hay plata mayores que más de pague un millón semejante pesos. dolor. No, pesos. más de 100.000 pesos era. 500. Entre No, las tres chicos, es un superaban bingo, Es la largamente el impunidad millón. lo que quieren Entre comprar. las tres impunidad, superaban el millón de claro. pesos. Mirá qué plata Lo- que había, ¿eh? Lo que es Entre- interesante también pensar que se dijo ayer en la conferencia de prensa, lo que pasa que claro, el testimonio de Telma es tan fuerte que, Sí. pero que casi 7 de cada 10 actrices han declarado en una encuesta que también han sufrido distintas versiones de situaciones Sí. de acoso, Sí, abuso, pero que hay una maltrato. violación, Sí, una claro, violación. Claro, pero lo que quiero, Y aún pero menor. que No quiero deja de ser ampliar un menos poco grave. para no quedarnos solo en un caso, sino que Claro. hablemos de las situaciones de abuso de poder Todo el tiempo. que se generan no solo en el medio televisivo Pasa del en espectáculo, todos lados, en en otros. todos lados. Que Sí. lo importante es hacer un antes y un después, que podamos hacer como sociedad, que lo estamos hablando, poniendo en palabras, en denuncias, en los casos que corresponde, que no corresponden este tipo de situaciones, porque los tipos se aprovechan de ese poder para someter a las mujeres que están en una situación de más vulnerabilidad Claro. laboral, Económica. de edad, económica. ¿Cuántas chicas están mirando del otro lado que se tuvieron que bancar a jefes, que les ponían Ay, manos donde por no favor. correspondía, Sí. que les hacían insinuaciones, porque tienen miedo de perder Amenazas. el trabajo? Claro. No, perdón, lo importante, Todas las que estamos anoche, acá hemos pasado por eso en sin alguna duda, situación. sin duda, si no, Todas. no sos mujer. Sí. En nuestro país, la verdad, sí, creo sí. que la No hay una definición... mujer que no haya sido No. incomodada por un jefe, por un compañero de trabajo, en un transporte público. Digo, no conozco una mujer que no haya pasado por una de estas situaciones de tener miedo en la Bueno, a calle. lo mejor hay una mujer que lo niega, seguramente También. exista, que lo niega por un mecanismo de defensa. Pero lo O importante porque no es- lo pudo ver, o o, no lo lo pudo tiene ver. tan O porque- naturalizado que está Es que incorporado a a mí me- que es lo que te pasa por ser a mí mujer. me parece que es la naturalización lo que nos juega en contra de nosotras, que digamos, cuando fue Ni Una Menos, que en lo personal fue clave y creo que para muchas mujeres también, era el verse reconocida en otra y el no sentirse sola. Y a El darse decir, cuenta con esa lupa que empezás a ver pará. cosas que antes no veías. Claro, ¿no? y eso es te lo que abre la pasa. cabeza y ya no te la cierra nadie. No. Bueno, hoy lo importante anoche cuando salí de este programa de televisión, mi celular estaba realmente estallado. Y tanto en Twitter, Facebook realmente no lo vi, pero no lo manejo, pero Twitter, como el WhatsApp y como los mensajes de texto, contaban historias de 2, 3 páginas de 2 o 3 pantallas, Era muy impresionante. donde eran todas chicas que querían hacer Era muy una impresionante, denuncia, sí. y era con este medio. Era- Y hablaba de productores, Bah. hablaban de actores sí. y hablaban de directivos de canales. Era muy impresionante. Por supuesto. Perdón porque tenemos a Luis Gasulla en nuestro móvil, porque hoy hubo un rumor, o no sé si es verdad, que Juan D'Artés estaba internado por un pico de presión ahí en Y estrés. en el sanatorio Trinidad, ¿no? En la Trinidad, ¿no? En San Isidro. ¿Cómo va, Luis? Te escuchamos. ¿Nos escuchás, Luis? Hola Maju, sí, Hola, estamos en Luis. Fleming al 590 en el municipio de San Isidro. ¿Me escuchan perfectamente? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te Estoy en escuchamos bien. Fleming 590 en el municipio de San Isidro, en la puerta de la clínica Trinidad. Acá en la clínica, mucha gente que ha pasado por aquí dicen que lo han visto a Juan D'Artés hoy por la mañana ingresar con un auto, con su auto personal, con un Peugeot.
bien temprano, a las 9:30 de la mañana, para tratarse un pico de presión. Hay dos versiones, una de ellas que todavía sigue en la clínica y otra versión, yo me inclino por esta segunda, es que Juan D'Artés ya ha dejado esta clínica. Ahora bien, ¿por qué? Porque las autoridades de la clínica niegan que alguna vez estuvo aquí, pero todos sabemos, porque todos tenemos algún conocido enfermero, algún conocido médico, que la persona, el paciente, puede pagar para no figurar, para que no quede asentado su nombre en los registros oficiales. La clínica no da información, yo hablé con gente del municipio también para saber si les habían pedido algún tipo de seguridad especial por alguna suerte de tratamiento mediático o que se acerquen mujeres indignadas u hombres también indignados con el accionar de D'Artés. Me lo niegan enfáticamente, que no tenían ningún tipo de información y que lo que pasa en la clínica es una cuestión privada, pues justamente es una clínica privada. Lo cierto es que la información que nosotros tenemos, chequeada también por los colegas de la programación de Canal 9, es que D'Artés estuvo aquí por la mañana, pero que posiblemente ya ha abandonado esta clínica. Luis, a mí lo que me contaron es lo siguiente. Él vive en Nordelta, en uno de los barrios de Nordelta. En Castores vive. Ahí estaba con su mujer y con los chicos, con los dos hijos. De la misma Una edad persona de la que chica. estuvo en la casa me contó que esa casa era una locura, Y bueno, un para infierno, y que él tiene un cuadro de presión alta, de hipertensión. A raíz de eso llaman a una ambulancia de la prepaga, que son los mismos dueños de la Trinidad, van los médicos. Ahora después ya no sabemos si esos médicos, porque una versión dice que lo trasladan a la Trinidad y otra que no, que lo atendieron ahí. Eso no lo vamos a, es muy difícil porque No, van a no ocultar sabemos, todo. Lo que me dijeron es que esa casa hoy era un infierno. La mujer no. estaba con él y los chicos, porque había una versión que se habían separado, no. La mujer estaba con él y los chicos La estaban, procesión los dos debe ir hijos por dentro, porque estaban que con él. esos chicos, está bien que el apellido de D'Artés no es D'Artés, gracias a Dios, pero por la familia digo esto. Claro. Porque Es la el nombre de todo mujer, el mundo, claro, sabe. la mujer, los hijos, no es un apellido muy común D'Artés. Si fuera el apellido real, te imaginás también la condena social, pobre familia que también está destruida por el triste accionar Esos chicos de este no tienen la delincuente. culpa Por del eso padre que estoy tienen. diciendo. Y aunque el Bueno, apellido, perdóname, pero aunque el apellido claro. sea otro, todos sus compañeros, todo su núcleo Saben saben quién es. quiénes Pero son si van por la y calle, tienen un nivel gracias de a Dios no lo van a exposición, señalar sí, diciendo pero D'Artés digo, porque tienen otro apellido y no los van a identificar. corro que a no la tiene nada que mujer, ver. digo, pienso en los hijos no tienen la Nada culpa, que ver. nunca los hijos La tienen la misma culpa edad que de los Telma, delitos Dios de mío. los padres. Hoy lo Nunca. bajaron a D'Artés de un festival de tango en La Rioja. Y del spot. Y del Bueno, del spot. spot, lo del spot es interesante, porque es un Sí. spot que había hecho el gobierno en el 2016 contra la violencia de género y él era una de las voces Sí, era una de las protagonistas. voces, sí. Y vos fíjate que fue necesario el testimonio tan duro de Telma de ayer para Bueno. que lo bajaran, pero no sirvió lo de Calu, lo No, de debieron Anita, haberlo no sirvió nada, lo de Natalia. ¿Y por qué, A eso crees voy, que digo, tuvo que salir Telma para que escuchen y para que saquen lo del spot? Porque el spot es algo concreto, habla de la violencia de género, de los abusos y demás. No, ¿Por qué a nadie le importó y lo A dejaron? nadie no. Al gobierno gobierno, lo que lo hacía. mantuvo, Bueno, a que nadie lo del convocó, gobierno. que lo convocó. A nadie del Claro. gobierno, claramente. Bueno, Por eso habría que empecé preguntarle a diciendo, ellos. A mí me porque parece empecé diciendo vergonzoso. que Sí. una mujer tiene Escribió que Macri. exponerse a contar con lujo de detalles cómo fue ultrajada para que a alguien le importe y diga, bueno, sí, tenía razón. Perdón, Entonces, y ayer se algunas conmociona el preguntas de país. esa mini Perdóname, para. conferencia establecida. Tremendo. Horrible. Ahora, digo, se conmociona el país, tuitea el presidente. Sí, sí. Digo, ayer hablábamos acá de un caso de una mujer que hizo 17 veces la denuncia y finalmente fue acuchillada por Sí, el marido. la Entonces, acuchilló el ex digo, marido. el Estado aparece y levanta este spot cuando hay 500 actrices y una mega revolución, pero chicos, esto pasa todos los Todo días. el tiempo. ¿sí? Y en Todo el todo tiempo ámbito. Todo el tiempo. Bueno, En pero todo cuando ámbito. Calu el Estado habló, todo el tiempo. cuando Calu habló por primera vez y las otras dos chicas, ahí nomás el gobierno tendría que haber retirado el spot, era obvio. Sí. Bueno, nos vamos a ir a un corte y despedimos a Raquel. ¿Vos te tenés que ir, Raquel? Sí, muchísimas Me gracias. imagino. Queremos que te quedes, Raquel. Para siempre. Todos los días. Raquel Hermida, gracias. No, gracias a ustedes, es un placer como siempre y es importantísimo que esto se haga visible porque de las tantas mujeres que me llamaron ayer, hay tantos cientos que todavía falta hacer la denuncia, Claro. que es muy importante que tome la ¿Va iniciativa. a caer gente más Sí. pesada? Sí. Que ¿Cae gente más pesada, crees?
Y sí, hay uno que es muy... Tremendo. A mí, Que ustedes ya lo me gusta. Al menos la denuncia, sí. Tiranos la pista, una pista. No, es un canal que tiene un diario. Raquel, yo quiero... Miércoles. Dios. No era el mismo que yo decía. ¿eh? Yo quiero rescatar algo que yo te escuchaba ayer en Intratables, que era esto de buscar una contención, sea cual Sí. fuere, que a vos te parecía importante eso, de que Sí. las mujeres, y también los hombres y los chicos, porque también están, esto de buscar una red de contención que te acompañe para no sentirse sola para afrontar lo que viene, que es una denuncia. Ir a denunciar es tremendo. Bueno, pero lo que tenés que hacer es no ir sola. Ir a una iglesia, ir a una sinagoga, a un organismo social, a cualquier lugar donde sientas que hay un grupo de género que te puede Que te puede contener. acompañar. Porque cuando vos vas a hacer la denuncia estás tan vulnerable que necesitas hasta quien te recuerde. No te olvidaste de decirle tal cosa, Claro. te olvidaste de esto. Y también tienen que afrontar con alguien la violencia institucional que lamentablemente sabemos que las espera al momento de hacer la denuncia, porque eso todavía no se ha terminado. Gracias, Raquel. No, gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Nos vamos a ir un corte muy chiquitito y seguimos en todas las tardes con María Carvajal y con el equipo. Ahora volvemos. Bueno, tenemos una información de último momento. Antes quiero aclarar que nosotros teníamos arreglado un móvil con la doctora Ana Rosenfeld, que lo habíamos hablado de antes. No, bueno, parece que dio de baja todos los móviles. Ojalá que pueda venir el viernes como arreglamos para Ana. Tenemos una información de Sí. último momento. Último Mecha. momento, acaba de ser denunciada la doctora Ana Rosenfeld en el Colegio de Abogados. ¿Pero qué pasó? El denunciante es el abogado Francisco Neto, muy conocido, que fue el abogado de Gisela Bernal cuando fue el caso de la identidad de Sí, sí, supuesta supresión de identidad de su hijo, el abogado de Fabro. La denunció por violación de secreto profesional y por violación al artículo 21 del Código de Ética Profesional. ¿Por qué? Por haber contado a los medios el contenido de una charla con su cliente. Cosa que no se puede hacer ni en los medios ni en ningún lado, por lo que entiende el abogado. Entonces violó el O secreto sea, por las profesional. declaraciones de hoy de Ana Rosenfeld. Sí. Por las declaraciones que hizo en varios medios Hoy, Ana al Rosenfeld. día Me están avisando que tenemos en línea a Francisco Neto, quien presentó la denuncia contra Ana Rosenfeld. ¿Cómo le va, Francisco? Maju Lozano lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maju? Buenas ¿Qué tardes. tal? Muchas gracias por el llamado. Gracias. Francisco, le hago una pregunta. ¿Cómo empieza todo esto? Digamos, yo que no entiendo absolutamente nada de leyes. Digo, cualquier persona, cualquier abogado en realidad, ¿puede denunciar a un colega? Sí, a ver, esto empieza cuando yo escucho estas declaraciones. Y a mí, por lo que trascendió, en mi entender, habría una violación al secreto profesional del artículo 21 del Código de Ética, el cual señala que al momento de declinar una defensa o un patrocinio, el abogado debe tener cuidado de no perjudicar los intereses de quien fuera su cliente. En lo tocante a quién puede denunciar y quién no está prohibido hacer una denuncia, y el motivo por el cual la hago es porque yo siempre consideré, de hecho recuerdo la imagen de mi abuelo, siendo el abogado, que mi abuelo, perdón, justamente una llamada, mi abuelo se ponía el traje, era el abogado, porque era ir a ver a una persona que representaba algo, representaba una institución en sí misma. Yo entiendo que los abogados debemos cuidarnos entre todos y a su vez debemos ponernos límites. Dentro del límite lo pongo en el colegio. Yo simplemente lo que hice fue... ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué tipo de sanciones pone el Colegio de Abogados? ¿Retirar la matrícula, suspenderla, alguna multa? A ver, en general la sanción que pone es un llamado de atención. Por esto depende de los antecedentes que tenga la colega, que la verdad lo desconozco, pero simplemente me pareció que tenía que intervenir el colegio, y bueno, y el colegio, luego de darle, como yo pido en la denuncia, de darle traslado a la colega para que pueda ejercer adecuadamente su defensa y explicar por qué hizo esto, por qué no, por qué considera que esto no es ético o lo que fuere, eventualmente que el colegio decida. En principio parecería que hubiera una ventilación de una cuestión que a priori debería quedar entre profesional y cliente.
más una cuestión tan sensible como la que está tocando en estos últimos días. Francisco, Tatiana Shapiro te saluda. A ver, Hola, Tatiana. pareciera, digo, a simple vista, que lo que quiso hacer Rosenfeld es cubrirse de una situación que venía, que iba a ser un escándalo nacional, ventilando por el tuit y porque después salió a contar cosas privadas que rompen, quiebran el secreto profesional con su cliente. Un cliente al que seguramente le cobró honorarios altísimos en algún momento. ¿Tiene que devolverle los honorarios más allá de la pena que le imponga el consejo profesional? ¿El colegio de abogados? En lo tocante a lo que tiene que ver con los honorarios, todos los abogados estamos en derecho de cobrarlos y cada cual los cobra según su legal saber y entender, teniendo la ley arancelaria siendo un mínimo y un máximo. En lo que tiene que ver con esto de querer cubrirse, que vos decís, de ser así, implicaría de ello la vulneración a otro artículo del Código de Ética, que si ahora no recuerdo mal, es el 19 inciso H, que habla que el abogado no debe poner los intereses de personales ante lo de su cliente, Claro. de ser esto así, ¿no? Y en lo que tiene que ver con devolver los honorarios, a ver, la verdad que habría que analizar el caso. En principio creería que no, creo que la doctora, no sé, la verdad que no conozco el caso, eso ya sería irse a otro Digamos, ella podría haber renunciado, porque un abogado puede renunciar a una causa y después hacerlo público. Y sin hacer una gira mediática hablando del tema, exponiendo a quien fue su cliente. Perdón que los interrumpo, no hacerlo público nunca, o sea, lo que tu cliente te dijo muere con vos y con tu cliente. Claro. Vos podés renunciar y renuncio porque tengo ganas. Bueno, por eso, pero perdón, Don Neto, acá hay dos cosas. Ella primero, 24 horas antes de que salga el comunicado de actrices, hace que todos apuntemos a Juan D'Artés. Porque dice, Twitter. claro, Bueno, mañana iré a tribunales, frase más, frase menos, renuncio a la defensa como letrada del señor Juan D'Artés. Hizo que todos pensemos en que el tipo al que iban a denunciar era Juan D'Artés, porque ella ya sabía, porque ese mismo día Ana Rosenfeld, contado por ella, había recibido cientos de llamados de colegas y periodistas de otros medios preguntándole si el tipo en cuestión a denunciar iba a ser D'Artés. Ella se ataja, lo hace mediáticamente y debería haberlo hecho de qué otra manera para no crear todo este quilombo que se armó. A ver, más concreto imposible. Renuncio, voy al expediente, presento un escrito diciendo que a partir del día de la fecha, por circunstancias que tienen que ver con el vínculo profesional-cliente, renuncio al patrocinio del señor tanto. Firmo y listo. Y eso debería haberlo presentado antes de hacerlo público, digamos. Es que en realidad el punto acá no pasa por en qué momento lo hacemos público. A mí lo que viene un cliente y me cuenta en el estudio, no lo hace público nunca. En ningún momento. Quien muere entre nosotros. Es un secreto profesional. Está bien, pero ella no dijo nada de la causa que era apoderada. ¿Cómo que no? Ella opinó sobre el tema, pero la causa, pero ella no estaba en esa causa. Pero no lo viste. Ella contó cómo fue su primera entrevista con Juan D'Artés. Ella contó la charla que tuvo con su cliente. Pero ella dijo, está No, bien, y creo que la frase más polémica es la falta de confianza con el cliente. Ana se quiso despegar de quedar vinculada a un violador. Eso es lo que entendimos, o por lo menos yo y otra gente con la que hablé hemos entendido. No hubiera aceptado el caso de entrada. Por ahí confiaba en él y se arrepiente y se sintió estafada, en todo su derecho como a renunciar. lo manifestó públicamente. Sí, no exponer a quien fue su cliente públicamente. Pero porque corremos el riesgo de no confiar nunca más en ningún abogado. Por también, supuesto, pero para eso oficialmente están. no le pueden hacer nada. Arreglos internos. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la comunicación. Por favor. Gracias, Buenas tardes. muchísimas gracias. O sea, es concreta. Yo no Se acuerdo suma la con qué denuncia a la abogada Rosenfeld por un colega que sí es le honesto. pueden El hacer algo. colegio de abogados le puede caer muy fuerte sí. por lo que hizo Ana Rosenfeld. Bueno, es una denuncia Si en el decide- colegio de abogados, no en la justicia. Absolutamente, digo, esto tiene que ver con el ejercicio de la profesión y no con un delito, digo, es el código de ética de la profesión del pero abogado. tiene que ver Obviamente, éticamente cuestionable. Pero tiene que ver con la ética, sin duda. Sin duda. Bueno, veremos qué pasa. Tengo acá en mis manos el libro de Mariana Carvajal. Es una nueva edición. 2014 y lo acaban de reeditar y justamente aborda la problemática de la violencia de género en las relaciones de pareja desde los mitos, esas creencias tan arraigadas sí. que hay. Que bueno, por suerte desde
estos últimos años se vienen rompiendo, ¿no? Pero todavía quedan instaladas como... Si se queda es porque le gusta. Porque le gusta, si no hay golpes no hay violencia, Sí. los hombres son Tremendo. violentos por naturaleza Sí. o son enfermos. Lo quiero. Bueno, mira cómo me pone. Mira cómo me pones. Mira lo que me haces hacer. Mirá lo que me haces hacer. Mirá lo que me Es haces culpa hacer. tuya. Mira cómo me pones, ¿viste? Sí. Mirá lo que... Y le pega un cachetazo. Bueno, si no lo hubieras hecho, yo no estaría así. Y la idea del libro es, bueno, Uf, contar vos tenés estos para aportar, mitos, Mocoy. desarmarlos a partir de historias reales, testimonios, causas judiciales, la voz de especialistas. Bueno, nada, tiene como un... Que sirva, siempre digo, que el libro Que sirva sirva. a despertar a otras, ayudar a escuchar, ¿no? Esto de acompañar en momentos tan difíciles como es salir de una relación violenta. Tal cual. Gracias, Mariana. Un placer. Gracias. Sigo sosteniendo que es muy importante las periodistas especializadas en género. Son muy importantes y en este momento me parece que debería haber una en cada esquina. Sí, y es un como momento muy quien difícil dice, para y es las un momento periodistas, muy difícil. para el periodismo, ¿no? Las Sí. periodistas, los colegas y quienes trabajamos en estos temas, muchas colegas que están sin trabajo. Hay que Muy- decirlo, sí. aprovecho para Sí, decirlo, por ¿no? eso, por Muchas eso. periodistas feministas que laburan un montón, que son luces, ¿no? Que Sí. iluminan. Y hoy está muy difícil la situación. De Sí. hecho, mañana, bueno, hay movilización en el gremio de prensa, etcétera, etcétera. Sabemos que en muchos lugares de trabajo no se la está pasando bien. Sí, lamentablemente. Pero somos muy agradecidas de tenerlas. Muy agradecidas. Gracias, Mariana. Un placer, ¿eh? Un placer, un placer. Acá está el libro de Mariana. Ténganlo a mano. Nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más todas las tardes. Seguimos en vivo en todas las tardes, un programa fuerte desde ayer, pegado un ojo, me parece que a todas nos ha pasado lo mismo. Obviamente estamos hablando del tema de Telma, del tema de todas las mujeres. Una de las que denunció a D'Artés en su momento fue Anita Co. Que obviamente no se le creyó o se descreyó o se le acusó se de dudó. buscar prensa o se dudó. Se cuestionó. Yo quiero antes que nada mandarle un beso enorme a Calu porque a mí hay algo de Calu que me parece importante, más allá de que la quiero y que sé por lo que pasó porque lo viví estando cerca de ella. A mí me parece importante de Calu rescatar algo que es el creer en lo que nos pasa. Y el no dudar de lo que nos está pasando. Digo, ¿Y qué costo que pagó Calu, más, ¿Qué claro, costo? obviamente del costo y más allá, poniéndola a Calu como una mujer simple, ¿no? Digo, es tan importante confiar en lo que nos pasa y creernos y tener la valentía de llevar de llevar adelante lo de adelante lo que nos pasa. Sí, claro. Digamos, por más que el mundo esté en contra. ¿Y por qué se descree, Maju? Es lo que me, ¿Por qué es lo vos que me sentís que se pasó y descree? es mi verdad. ¿Pero por Y qué me sienten pasó ustedes que a se mí. descree, Porque chicas? somos que mujeres, porque mañana va a somos haber una novedad. complicadas, porque somos locas, Sí. porque digo, Sí. de nuevo tiene que aparecer una chica considerada acompañada por otras 500 actrices Para que sea creíble. Contando contar lujo con de lujo detalles. de detalles las cosas que le hicieron para que Vos se decís le que- Mañana, Perdón, atención, vos porque decís que Calu si se va a encontrar no con hubiera- D'Artés mañana, ¿eh? ¿Quién? Atención. No, no, Hay no. que ver si va. Mañana es la audiencia. Sí, lo habíamos contado. Que Sí, hay- entre hay la que ver si audiencia va. Pero y si Calu, no va... pero tengo una novedad. Mañana es la audiencia entre D'Artés y Calu en tribunales y Fernando Burlando le va a pedir a D'Artés. Fernando Burlando apareció como abogado para reemplazar a Ana Rosenfeld. Le va a pedir a D'Artés que levante todas las denuncias. Y sí, lo único que falta que Que levante todas las denuncias. No las Y va a por ir a eso hoy- ratificar. Porque si no por sería un eso nivel de locura, todas las chicos. denuncias contra Calu Rivero. Y por eso hoy hay una reunión entre Burlando y D'Artés. Ahora, Burlando no va a ser el abogado de D'Artés en la causa ¿Ya lo de tiene Nicaragua. decidido? Ya lo tiene decidido. Porque hasta hace un Por- rato no lo tenía por varios decidido. Hace un motivos. rato lo Uno que de los- dijo es que primero que todavía no había hablado Que con su tenés- cliente y claro, que quería sí. ver si Pruebas. confiaba Yo te o no en estoy lo que le anticipando dice. una cosa. Fernando no va a ser abogado de D'Artés en la causa de Nicaragua porque no tiene tiempo, no puede viajar. Creo que ese es el argumento que va a dar frente a los O sea, medios. lo hace más prolijo que Rosenfeld, pero tampoco quiere quedar escrachado en esto, Claro. sería básicamente. Mira, Si sos el abogado de una persona que está siendo denunciada
por violación. Y le crees. Digo, A ¿o lo Fernando defendés o no lo defendés? El juez Él lo dice, no dijo, puedo no viajar. defiendo abusadores ni violadores. Tiene un Me da estilo asco. Él lo enorme dijo, de gente Me que da sí asco. podría viajar. No, pero no están tapados de causas. Ay, Él ha Mercedes. defendido. Él ha defendido. No, Ay, pero por hay favor, que, yo no, es hay que amigo tuyo, viajar. pero no, hay por que viajar a favor. por eso, a los medios, Fernando Burlando le va a decir: no voy a ser abogado de artes porque no puedo viajar a Nicaragua. Bueno, Ahora, está bien. es obvio que Fernando Burlando en el fondo, No ante quiere. toda esta situación, no quiere No ser quiero el abogado de repetir artes. el patrón Rosenfeld. Está bien, Claro. está bien. Bueno, tenemos en comunicación a Anita Co, que es una de las víctimas de Juan D'Artés, nombrada, que fue nombrada ayer Por Telma. Telma. Ay, perdón, me puse nerviosa con lo de Burlando porque me da bronca que me tomen de pelotuda. Anita, ¿cómo va? Maju Lozano te saluda. Gracias por atendernos, Ana. Muchas Hola, gracias. Maju, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Ana. Perdón que dije una mala palabra, Anita. No, me encanta cuando haces eso. Anita, yo quiero saber cómo fue tu noche anoche. Y muy fuerte, súper movilizador. Lo primero que sentí cuando terminó la conferencia es que cansancio, tenía las piernas agotadas y quería desconectar y dormir, como si hubiera dado un cierre a todo y al mismo tiempo un nuevo comienzo. Claro. Ana, ¿qué ayer viste que fue en las redes, en todo lo vos estuviste leyendo algo? ¿Te esperabas te esperabas algo así? ¿Que sucediera algo así? Sí. ¿Que hubiera una denuncia de violación contra D'Artés? No, pensé que como dijiste, nombraste las redes, pensé que me preguntabas Sí, si perdón, esperaba sí. que fuera una bomba así. Sí. No, o sea, sabía que había otras chicas, de hecho hay, pero no sabía que podía haber llegado a tal Que era ese punto. grado de gravedad. Sí. Hay ¿Cómo, más. cómo es vivir sin que te crean? ¿Cómo se vive con eso? Mira, es cruel, es hostil, pero uno también sabe cómo son a veces algunos códigos en los medios y hay como estigmas y frases hechas, no aplicadas solo a mí, sino para un montón de mujeres en esta situación, que lo primero que te dicen es que estás queriendo buscar una conveniencia, sea exponerte, ser famosa o cualquier estupidez por el estilo. Pero digo, lo vemos en un montón de casos y situaciones que es lo primero que se hace, descreer y burlarse de esa persona. ¿Vos tuviste recomendaciones, no sé, de amigos, de familiares, bueno, la tenés a Raquel, a Raquel que la amamos. Sí, Raquel es lo más, realmente. Por suerte existen varias Raqueles, pero en algún momento te dijeron, no sé, en tu casa, tus amigas, bueno, Anita, ya está, dejate de joder, terminala, bueno, no sé, aceptá la guita y ya, y bueno, y borrón y cuenta nueva, no sé, digo, viste que la gente dice cualquier cosa, pero... No, mira, me encanta que Raquel haya estado hoy con ustedes y les haya contado lo del ofrecimiento del dinero que le hicieron a ella. Por supuesto que nosotras nunca hubiéramos aceptado. Claro. Y por supuesto que nadie de mi entorno me dijo que aceptar. Igual fue algo que comenté muy poco, ni siquiera recuerdo si yo esto puntualmente le comenté a mis viejos, que les cuento todo. Y respecto a hablar o no, bueno, en el momento que yo hice la denuncia de manera pública en el mes de febrero, tampoco lo consulté con ellos antes de hacerlo, y una vez que lo hice sí estaban mis viejos sobre todo muy preocupados de que no fuera ningún programa ni nada, para el miedo a exponerse y al que dirán, al que me puedan hacer mierda, hablando claramente. Sí, a lo que pasa siempre, que es juzgar a la víctima, ¿viste? Exacto. Anita, Tatiana Shapiro te saluda. Te quiero consultar dos cosas. Por un lado, en cuanto a esta novedad que hoy contó acá Raquel, si se puede saber de cuánto fue el ofrecimiento de dinero que les hicieron. Mira, yo en todo lo que sea términos legales, obviamente prefiero que dé la palabra a Raquel. Soy bastante ignorante al respecto. Sí sé que es un número muy alto y siento lo mismo que a Raquel, que
por ejemplo, en mi caso, que mi economía está como la mayoría de los argentinos, para mí es un número enorme. Era un número enorme, pero igual no dudaron. Ella lo que dijo que fue no, cerca de no, un millón de no, pesos. no dudamos, sino que, no sé, a mí me espanta, ¿entendés? Anita, sí. ¿qué te pasó ayer cuando escuchaste Mirá cómo me la pones? Mirá cómo me Bueno, pones. Mira, yo ya sabía esto, por supuesto. Digo, antes de la conferencia ya nos habíamos conocido, ya habíamos hablado, ya estaba al tanto hacía tiempo. Pero sí me pasó que cuando estábamos haciendo la prueba de sonido para que todos los detalles técnicos estuvieran ok y saliera la conferencia adelante, y vimos el video todas las compañeras juntas, o sea, me pasó que lo primero fue que escuché la frase del video, escuché a otra chica contar que le había pasado algo con él, y ahí me puse a llorar porque me di cuenta, por más que yo hubiera hablado con ella y ya me lo hubiera transmitido personalmente, el efecto de haber hablado, el poder ayudar a otra persona. Y también, te confieso, un sentimiento extraño de culpa de no haber hablado en su momento, aunque sé que si en su momento hubiera hablado, si no me creían tanto ahora, imagínate, Lo que hubiera sido. en ese entonces no hubiera modificado nada y se hubiera actuado con la misma impunidad. Pero igual hay un punto en el que sentís ese ruido. Anita, soy Lío. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos sentís que si hubieras hablado en ese momento en el que por ahí pensabas, lo hago o no lo hago, me van a creer, no me van a creer, cómo lo van a tomar, cómo salgo airiosa de este tema, ¿pensás que se podría haber repetido o pensás que hubiera cesado el accionar de D'Artés? Mira, pienso primero que yo ni siquiera se me cruzó por la cabeza contarlo en el momento, porque lo único que quería era cuidar mi trabajo, y por cómo era el entorno de la sociedad y todo, realmente no pensabas en contarlo. Tenías 21 además, ¿no? Yo tenía 21 años, esto fue hace mucho tiempo, pero igual si hubiera sido, no sé, hace 10, hace 8, hace 5, hace 2, quizás tampoco hubiera pensado en contarlo. Claro. Ahora... Es muy, muy vertiginoso el cambio que estamos viviendo y somos todos parte de esto y no sabemos hasta dónde, ¿no? va a llegar. Es un comienzo, es un antes y un después. Que una mujer tenga que exponerse ante el mundo y contar con lujo de detalles a lo que fue sometida para que eso le dé de alguna forma credibilidad al resto de las denuncias que también ya se venían sucediendo, es terrible. Es terrible, y también creo que vos hoy comentabas anteriormente, o si no, disculpa, por ahí me equivoco, esto de que no se pueda ver a una mujer feliz tampoco, ¿no? Sí, Mariana Carvajal. Bueno, de que si te pasó esto, después no podés tener una vida sexual feliz, no podés sonreír, no podés tener amigos, no podés... yo cuando lo conté, que lo conté en el programa de Jorge Rial, me acuerdo que después la gente, una de las cosas que me acusaba era que en algunos extractos de lo que decía me llegaba a sonreír o me podía reír o a estar simpática en la entrevista. Eso me parece súper cruel, cero empático, y lamentablemente sigue viniendo en una parte muy grande de mujeres. Porque seguimos juzgando a la víctima. Digo, es la víctima, es qué hizo, cuándo lo dijo, cómo lo contó, si se rió, Por eso te digo, sí, se tuvo que llegar a este punto, que haya 500 mujeres subidas en un escenario para tirar a uno. Todas lo que estaba pasando, pero así todo, no te quepa la menor duda, que hay gente que sigue sin creerlo y sin creerlo. No te quepa la menor duda. Lamentablemente es así. Ana, ¿vos crees que si hubiera sido una mega actriz reconocida, protagónica, te hubieran creído más? No, hubiera tenido mucha más exposición. Por ejemplo, se está hablando mucho de la invisibilidad, por decirlo de una manera, que tuvimos Natalia y yo. En mi caso, la verdad, yo elegí en su momento ir a ese programa y nada más, y listo. No sentí que se me diera una invisibilidad, pero sí es cierto que después cuando veía los programas y repercutía, sí, por lo que pasó después, ¿no? Solo se hablaba de Calu, como si lo que le hubiera pasado a Nati no hubiera sido nada, lo que me hubiera pasado a mí no hubiera sido nada, y cada vez iba peor, hasta esto que estamos escuchando de Telma. Entonces, en ese punto creo que sí hay una responsabilidad de parte de los medios, nuestra,
a ver, uno sabe también cómo son los juegos mediáticos, y el que corta ticket corta y el que no, entonces a todos nos conviene hablar de Calu porque es la famosa, entonces la gente se va a quedar enganchada en la televisión mirando, pero por eso digo, no sé si la invisibilidad es de parte del descreimiento o, siendo sinceros, de parte de, hablemos de Calu que corta ticket. Sí, de la prensa, tal cual. Ana, muchísimas gracias. No, gracias, mil millones de gracias por habernos gracias atendido. A vos, Muchas Majo, gracias. Banco fuerte. Gracias. Te mando un beso enorme. Un beso para todos. Beso Chao. enorme. Que andes bien, Anita. Gracias. Chao. Bueno, hablamos, qué linda forma de hablar. Hablamos con Anita Cobo, otra de las víctimas de este D'Artés, iba a decir. Iba a decir una mala palabra, porque para mí es un hijo de puta. un pedazo de mierda. Hoy decíamos Un pedazo algo de mierda. en el corte, Maju, que era, nosotras crecimos educadas para cuidarnos, para tener, para protegernos de no ser violadas. Sí. Y es hora de empezar a enseñarles, no a las mujeres a que se tienen que cuidar de no ser violadas, sino enseñarles a los varones que no hay que violar, no hay que acosar mujeres, no hay que vulnerar a las mujeres. No tenemos que tener miedo, las mujeres no tenemos que tener miedo de andar por la calle tener miedo a ellos y de ahora. ser corridas. Sí, hay unos cuantos con mucho miedo, por suerte. Y esto recién empieza, porque se vienen una cantidad de nombres y de denuncias que ojalá se atrevan. Y más allá en el ámbito personal, uno como consejo, como vieja que puede dar, si es que puede decir algo, porque uno le ha pasado, a todas nos ha pasado, créete siempre. No dudes nunca de vos y de lo que sentís. Busca apoyo, busca amigos, busca una red, como decía Raquel, busca contención y dale para adelante y hablalo, porque la mochila pesa muchísimo menos, pero me parece fundamental lo que hizo Calu y lo que hacen tantas otras mujeres, que es creerse que lo que nos está pasando es de verdad, más allá de lo que digan más allá de lo que digan desde afuera, que obviamente son de palo. Los dejamos con nuestros amigos de Hay que Ver. Gracias por estar ahí del otro lado. Créete porque somos muy importantes. Hasta mañana. Gracias por estar ahí.